Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. El día de hoy vamos a ver primeramente un poquito de introducción, ¿verdad? De lo que vamos a estar desarrollando. Nosotros vamos a estar viendo en esta materia lo que sería electrónica de potencia. Entonces, esto surge tras la necesidad de poder ir controlando, ¿verdad? Algunos parámetros. La electrónica de potencia combina lo que sería energía, electrónica y control. Entonces, cuando hablamos de control, nosotros lo que vamos haciendo es, nos dice, por ejemplo, si tenemos un sistema dinámico de lazo cerrado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que está realimentado. Entonces, nosotros vamos haciendo un control de esos parámetros. Es decir, si el parámetro deseado se encuentra distante del valor que tenemos como referencia, entonces nosotros por medio de este control podemos ir aproximando este valor. Nosotros vamos a ver cómo podemos controlar estos dispositivos. Cuando hablamos de potencia, ahora estamos hablando de lo que serían los equipos. Pueden ser también de distribución o de transmisión, ¿verdad? Cuando hablamos de transmisión, por ejemplo, por dar un ejemplo de aplicación, ¿verdad?, de electrónica de potencia, nosotros transmitimos en Paraguay, ¿verdad?, la corriente con corriente alterna. Pero existen ciertos lugares donde este transporte se hace en corriente continua. Entonces, poder manipular esta energía es posible mediante la electrónica de potencia. Normalmente, para poder escoger cuando tenemos que transmitir en corriente alterna o en corriente continua, se toma en cuenta una curva. Esta curva nos muestra a partir de cuántos kilómetros es conveniente que nosotros transmitamos en corriente continua, ya que estos dispositivos, ¿verdad?, tienen un costo bastante elevado. Entonces, se hace un versus entre las pérdidas y el costo de implementación. Entonces, aproximadamente 700 kilómetros. A partir de ese valor es más conveniente transmitir en corriente continua porque las pérdidas son muy elevadas ya por la distancia. Bueno, eso justamente es lo que nos habla aquí, ¿verdad? Que la electrónica de potencia nos permite transmitir en alto voltaje, ¿verdad?, en DC. Nosotros vamos a estar manipulando muchos dispositivos. Estos dispositivos formados por semiconductores. Entre uno de ellos tenemos los diodos de potencia, que justamente el dispositivo en el cual va a estar centrada la clase de hoy. Además del diodo, tenemos también los tiristores y los interruptores controlables. Entonces, dentro de estos interruptores controlables, tenemos los transistores que vienen de diferentes tipos, ¿verdad? Aquí nos muestra algunos. Ahora tenemos los transistores bipolares de junta de potencia, que son los BJT, los MOSFET, IGBT, JFET y SiC MOSFET. En esta tabla, lo que estamos viendo es la diferencia entre algunos transistores y otros. Por ejemplo, cuando hablamos de un BJT, entonces su capacidad de potencia es media y la velocidad de conmutación también. Por ejemplo, aquí en el MOSFET, la capacidad de potencia es baja y la velocidad de conmutación es rápida. Entonces, cuando hablamos de velocidad de conmutación, nosotros estamos hablando de la frecuencia con la cual estos dispositivos pasan de apertura a cierre. Nosotros vamos a estar viendo estos transistores, pero con una operación de interruptor, o sea, en apertura y cierre. Pues los transistores tienen también una región de operación
además de lo mencionado, pero nosotros, como lo utilizamos como interruptor, entonces hablamos de apertura y cierre. Entonces, a eso a lo que se refiere cuando hablamos de velocidad de conmutación. Y aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Pues como aquí nos indicaba baja, media, alta, entonces aquí ya con valores que, claro, estos valores son para tener una idea, pero al final de cuentas el fabricante va sacando dispositivos con unas características específicas, ¿verdad? Entonces, finalmente, entonces, esta electrónica de potencia es utilizado debido a su eficiencia, ya que tiene un funcionamiento, ¿verdad? Que mejora que mejora lo que sería nuestra manipulación de la energía. Bueno, entonces cuando hablamos de estos dispositivos, dijimos que están eh, basados en semiconductores. Entonces vamos a ver un poquito a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué se refiere o cómo, más bien dicho, están compuestos? Entonces nosotros lo que hacemos es tener unos materiales semiconductores, ¿verdad? Y a estos semiconductores se le agregan impurezas. Entonces cuando le agregamos esas impurezas, pasan a ser materiales extrínsecos. Entonces estos materiales extrínsecos pueden ser de tipo P o pueden ser de tipo N. Esto depende de con qué impureza estamos dopando. Entonces, cuando queremos un material tipo P, se dopa con átomos de impurezas que poseen 3 electrones de valencia, mientras que en el otro caso, con 5 electrones de valencia. Entonces aquí vemos la gráfica, ¿verdad? Entonces así es como nosotros determinamos cuando es un material tipo P y tipo N. Entonces, ¿eso cómo afecta en el diodo, que es el dispositivo del día de hoy? Bueno, sería lo siguiente. Cuando hablamos del diodo, este diodo semiconductor es una unión de un material tipo P y tipo N, en este orden. Entonces, aquí. Entonces aquí está representado nuestro diodo, ¿verdad? Por estas dos cajitas donde nos dice que en esta parte tenemos material tipo P y aquí tipo N. Entonces cuando nosotros vayamos viendo otros dispositivos, por ejemplo el transistor, vamos a ver que puede ser NPN o PNP, ¿verdad? Entonces, básicamente están construidos de estos materiales extrínsecos que acabamos de ver, pero con diferentes disposiciones. Bueno, este diodo, nosotros podemos utilizarlos también como interruptores. Una de las aplicaciones puede ser en rectificadores, ¿verdad? Bueno, los diodos tienen diferentes áreas de operación. Una de ellas es la polarización directa. Ahora vamos a ver qué es la polarización directa. Bueno, esta es la simbología del diodo. Tenemos el ánodo y el cátodo. Bueno, entonces esta es la polaridad. Este es el dibujo, o es la curva característica que nos muestra el comportamiento del diodo. Tenemos el eje de la tensión y el eje de la corriente. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre este dibujo y este otro, ¿verdad? Ambos son curvas características del diodo, pero esto es algo idealizado. Sin embargo, esto es lo que ocurre realmente. Nosotros hablamos de una conducción aquí polarizada directamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, nosotros tenemos este circuito y tenemos aquí una fuente de tensión. Entonces, este terminal positivo va con nuestro ánodo, que es el terminal positivo de nuestro diodo. Entonces, así podemos decir que el diodo está polarizado directamente. Ahora bien, si esta fuente de tensión estuviese al revés y aquí fuera menos y aquí más, entonces el menos de nuestra fuente estaría con el positivo, entonces ahí no estaría polarizado directamente porque no hay una coincidencia, entonces ahí estamos en el área de bloqueo. Entonces, ¿qué ocurre aquí, verdad? Cuando nosotros estamos en una zona
de polarización directa, el diodo permite el paso de la corriente, mientras que si estamos en bloqueo, él impide ese paso. Entonces, por eso es que es muy importante. El diodo, nosotros habíamos mencionado lo que es, que vamos a estar viendo lo que es controlar, ¿verdad?, ciertos dispositivos, pero el diodo nosotros no lo podemos controlar, porque el diodo se activa o se desactiva solamente en función al flujo natural del circuito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se refiere a la fuente, ¿verdad? Si nosotros tenemos aquí, en este caso, si es una continua, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que esta B es una continua, ¿verdad? Aquí, de 5 voltios. Entonces, si es así, esto es positivo y esto es positivo. Entonces, siempre va a estar polarizado directamente. Entonces, ahí mucho inconveniente no hay al momento de hacer la interpretación. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a tener formas de onda diferentes a eso? Vamos a empezar con algo no muy complejo, que es una senoidal alterna. Entonces, de aquí hasta aquí, que es mi primer semiciclo, ¿verdad?, es positivo, considerando esta polaridad. Pero de aquí a aquí es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras sea positivo en el primer semiciclo, mi diodo va a estar polarizado directamente. Mientras que durante este tiempo, ¿verdad?, que es el segundo semiciclo, va a estar polarizada inversamente. ¿Por qué? Porque la tensión aquí es negativa, sin embargo, aquí tenemos el ánodo. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Está muy relacionada con lo que es la polaridad. Y solamente por acción del circuito, nosotros podemos hacer que el diodo conduzca o no conduzca. Sin embargo, vamos a ver más adelante que con otros dispositivos nosotros tenemos una puerta de control que nos permite decir cuándo queremos que conduzca y cuándo no. Pero en el caso del diodo, solo por acción del circuito, es decir, dependiendo de la polaridad de la tensión que está el potencial, mejor dicho, que tenemos aquí en nuestro ánodo. Bueno, entonces, volviendo a esto, ya que vimos un poquito cómo funciona el diodo, ahora dijimos que cuando está polarizado directamente permite el paso de la corriente y cuando está polarizado inversamente impide ese paso de la corriente, ¿verdad? A esa región de polarización inversa también se le conoce como de bloqueo, porque no permite el paso. Entonces, vamos a mirar primero lo que sería la característica idealizada. Entonces aquí él no está teniendo corriente, ¿verdad? Este es el eje de la corriente y este es el eje de la tensión. Entonces tenemos una tensión en el diodo, pero ¿qué pasa? No tenemos corriente porque no está polarizada directamente. Sin embargo, aquí se polarizó directamente y empezamos a tener un valor de corriente. Bueno, esto no refleja realmente lo que ocurre, pero a fines prácticos a veces se utiliza esto. Entonces, lo que realmente ocurre es lo que vemos aquí. Ninguna de estas transiciones ocurre de inmediato, porque aquí vemos que está en inversa, está en directa. Pero, sin embargo, a ver, en este se ve mejor, que nosotros, ¿verdad?, estamos en bloqueo, pero tenemos una corriente muy pequeñita. Si nosotros hubiéramos centimetrado esto, íbamos a ver que tenemos una corriente pequeñita en valores probablemente de mili o de micro, ¿verdad? No es que está sobre este eje, sino que hay un pequeño valor. A ese valor se le denomina corriente de fuga. Y es lo que realmente pasa, que a partir de un valor de corriente se empieza a ir acercando, ¿verdad?, a este eje. Entonces tenemos un valor de corriente y va cambiando hasta que realmente impide ese paso. Es decir, aquí deja el paso de un valor muy pequeñito, aquí más pequeñito, hasta que realmente se hace cero. Entonces, eso es lo que realmente ocurre en la región de conducción inversa. Luego, cuando nosotros estamos en la conducción directa, aquí en forma inmediata, tampoco se da de esa manera,
nosotros tenemos un valor pequeño de corriente y luego esto crece rápidamente. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, vemos aquí que nos habla de una tensión de umbral. Entonces, esa tensión de umbral es un valor de tensión que va relacionado al material del cual está hecho. Por ejemplo, en el silicio es de 0,7 y en el germanio es de 0,3. Entonces, el valor de tensión que el material necesita realmente para que empiece a producir una corriente elevada o a permitir el paso de una corriente elevada. Entonces, una vez que alcanzamos el valor de la tensión de umbral, en ese momento nosotros empezamos a tener una corriente que crece. Entonces, si nosotros constantemente estamos sometiendo, ¿verdad?, a nuestro diodo a una polarización directa, pero con una tensión muy pequeñita, tampoco vamos a poder obtener la corriente que deseamos. Entonces, esta tensión de umbral es dependiente del material. En nuestro caso, normalmente va a ser 0,7 porque el más utilizado es el silicio. No sé si hasta ahí alguien quiere comentar algo o preguntar algo. Bueno, otra cosa, ¿verdad?, importante de resaltar es que nosotros, cuando tenemos el diodo, ¿verdad?, en un caso ideal, no tendríamos una caída de tensión, ¿verdad? Pero realmente sí existe y oscila hasta aproximadamente 1 voltio. Entonces, idealmente, no deberíamos, si tomáramos un voltímetro y midiéramos el diodo, ahí encontraríamos un valor inferior a 1 voltio, pero en los casos ideales es como que ahí no vamos a encontrar ese potencial. Bueno, entonces nosotros hablamos, ¿verdad?, de muchos parámetros relacionados a estas gráficas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer ejercicios donde vamos a utilizar estas variables mencionadas. Entonces tenemos aquí esta ecuación y esta ecuación nos muestra el comportamiento del diodo, ¿verdad? Tenemos ID, que sería la corriente del diodo, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en nuestra gráfica, por eso nos indica como ID, que es la corriente en nuestro diodo. Esta es la tensión térmica, el voltaje térmico, porque finalmente cuando hablamos de dispositivos siempre está muy ligado a lo que es la temperatura, ¿verdad?, ya que la temperatura afecta en características del propio material. Tenemos aquí la corriente de fuga. Entonces la corriente de fuga es esta que habíamos visto aquí, que es la que en teoría, en un caso ideal, debería valer 0. Sin embargo, esto va decreciendo hasta que finalmente es 0. Cuando hablamos de N, en este caso es un coeficiente de emisión o factor de idealidad. Entonces esto va relacionado al material. Entonces por fines prácticos vamos a utilizar 1 hasta 2, ¿verdad? Suele ser el valor aproximado, pero depende de con qué material estemos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de silicio suele variar entre 1,1 y 1,8, pero a fines prácticos, al momento de hacer los ejercicios, entonces vamos a utilizar 2 cuando hablamos de silicio. Y cuando hablamos de germanio vamos a utilizar 1. La temperatura, ¿verdad?, porque como dijimos es un factor bastante importante. La constante de Boltzmann siempre tiene este valor. Y Q va a ser la carga del electrón que está circulando por ahí. Entonces, cuando vamos a calcular el voltaje térmico, viene definido por la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la carga. Aquí tenemos las áreas o regiones de las que estuvimos hablando, ¿verdad? La de polarización directa, entonces cuando la tensión es mayor a 0, que sería desde aquí, esta es la polarización directa, esta es la polarización inversa,
que es cuando la tensión del diodo es negativa o menor a 0, pero tenemos una región que todavía no hemos mencionado, que es la de ruptura. Entonces esa es la que estamos viendo aquí. Bueno, entonces hacemos el primer ejercicio. En este caso, estamos en una polarización directa. Entonces nos dice que en esta polarización directa la tensión del diodo es mayor a 0 y que la corriente del diodo es muy pequeñita. Si es que el voltaje del diodo es menor que nuestra tensión o umbral, ¿verdad? Que en este caso nos dice 0,7. Entonces, ¿por qué nos dice 0,7? Porque es silicio. Entonces nos está diciendo eso, de que en este caso la corriente es pequeña, ¿verdad? Vemos que no es elevada con relación a este otro punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tensión aquí, la tensión umbral es pequeña. Entonces, si esto es 0,7, esta corriente es pequeña para silicio o germanio 0,3. Entonces, pasando esa tensión, ahí la corriente empieza a tomar un valor importante. Entonces, nos recalca un poquito eso para que podamos tener bien claro eso. Entonces, vamos a ir extrayendo los datos. Nos pide que calculemos la corriente del diodo. Entonces la corriente del diodo es igual a la corriente de fuga por, tenemos nuestra tensión térmica, aquí arriba, perdón, aquí, tenemos E por N, donde N dependía, ¿verdad?, de qué tipo de material teníamos, que sería nuestro coeficiente de emisión. Tenemos la tensión aquí del diodo y el 1. Entonces empezamos a aplicar, a sustituir todo. Entonces 0,1 que es BD, va aquí arriba, 1 por el tipo de material, entonces en este caso es silicio, entonces por eso es 1, por lo que sería nuestra tensión térmica. Algo que no tienen que olvidar es que si tenemos 25,8 mili, ¿verdad? Esto es lo mismo que hacer esto por 10 a la menos 3. O lo mismo que hacer 25,8 dividido 1000. Es un error bastante frecuente en ignorar esta M y avanzar el ejercicio como si no estuviese. Entonces, tenemos que recordar esto y hacer la sustitución al momento de resolver los ejercicios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estamos en un caso de polarización inversa. Entonces la polarización inversa nos dice que la tensión del diodo es menor a 0. Bueno, sí, porque es esta zona. Entonces aquí tenemos el eje de la tensión y aquí es la parte negativa. La tensión del diodo es mucho mayor a lo que sería nuestra tensión térmica y nos dice que la corriente del diodo es igual a la corriente de fuga. Entonces, si nosotros miramos esta zona, podemos ver que sí es cierto, porque en este tramo justamente esta curva, ¿verdad?, representa la corriente del diodo y coincide con esa corriente de fuga, porque la corriente del diodo, ¿verdad?, que debería ser 0, realmente tiene un valor y se va acercando luego. Entonces, esa es la corriente de fuga. Mientras que en la polarización directa no ocurre eso. La corriente del diodo es esta y no es la corriente de fuga. Pero en la inversa nos da esta situación en que coinciden. Ecuacionalmente, esto también se podría ver, porque nosotros tenemos aquí, nos dice que la tensión del diodo es mucho mayor, ¿verdad? Tenemos aquí a lo que es nuestra tensión térmica. Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución, ¿verdad?, tendríamos E elevado a menos. ¿Por qué menos? Porque la tensión del diodo es negativa. Entonces, por eso aparece aquí un signo menos si estuviésemos analizando el caso de polarización inversa. Entonces, sería menos BD sobre B térmica. Entonces, al tener E elevado a menos algo, entonces eso sería 1 sobre E y todo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, al ser esto muy grande, sería 1 sobre infinito y 1 sobre infinito es 0, ¿verdad? Entonces, siendo esto 0,
nosotros tendríamos ahí que I del diodo es igual a menos la I de saturación. En realidad en módulos son iguales. Entonces con eso nosotros podemos validar esa teoría que nos está diciendo, es el por qué pasa esto. Y claro, vemos que es negativo, ¿por qué? Porque está en esta zona de nuestra gráfica, ¿verdad? Que es la corriente negativa. Entonces, nosotros podemos asumir esto como una teoría válida, ¿verdad? Ya que vimos que proviene de analizar un poquito la ecuación que representa el comportamiento de nuestro diodo en función a lo que sería nuestra tensión y nuestra corriente. Y luego tenemos aquí la tensión de ruptura. Como podemos identificar, la tensión de ruptura tiene en módulo un valor bastante elevado, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en presencia de esto, lo que ocurre es que nuestra corriente aumenta muy rápidamente con un cambio pequeño de lo que es la tensión en el diodo, ¿verdad? Nuestra tensión de ruptura. Porque aquí la corriente tiene un valor, pero aquí, si analizamos de aquí hasta aquí, en este tramo, con una pequeña variación, ya obtenemos un valor bastante elevado. Y nos dice que suele estar próximo de este valor, que es 1000 voltios. Vamos a ver este otro ejercicio y luego pasamos a mirar un poquito más simular esto que mencionamos. Habíamos analizado un poquito cómo funciona el diodo en presencia de una senoidal, ¿verdad? Pero no hemos trazado aún cómo queda finalmente. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando en nuestra simulación. Bueno, entonces nos dice que en este caso tenemos la tensión del diodo con un valor de 1,2 voltios, que tenemos una corriente correspondiente al diodo de 300 amperios, nos da N igual a 2 y la tensión térmica es 25,8 mili y quiere que encontremos la corriente de saturación. En este caso no nos está especificando dónde estamos. Si nos estuviese especificando, ¿verdad? Que estamos en una polarización inversa, ya podríamos asumir directamente esto. Pero como no nos está diciendo nada de eso, entonces tenemos que desarrollar. Entonces tenemos la corriente del diodo, es igual a la corriente de saturación, por la tensión del diodo dividido E a la N por la tensión térmica. Y esto menos 1. Entonces sustituimos. Colocamos aquí 300 y S por BD, que es 1,2. Esto es 2 por nuestra tensión térmica menos 1. Entonces aquí tenemos el 300, esto que está multiplicando la variable que deseamos conocer, entonces va a pasar dividiendo. Por eso tenemos 300 dividido todo esto aquí abajo. Entonces, y ese sería el resultado de efectuar esto y nos da este valor. Entonces, nuevamente, recuerden que M es mili y es lo mismo que abreviar esto, que es 10 a la menos 3. Bueno, como introducción, antes de tocar nuestra simulación, vamos a mirar lo siguiente. Nosotros vamos a tomar esto como el eje de la tensión de alimentación del circuito, considerando un circuito con una tensión alterna, un diodo polarizado de esta manera y una resistencia. Ahí. Entonces, esto sería PS y yo ahora voy a medir aquí, voy a colocar aquí un voltímetro. Entonces, este diodo, ¿verdad? Cuando está polarizado directamente, ¿qué va a hacer? Va a permitir el paso. Entonces, aquí vamos a tener esto porque sí va a estar conduciendo. Pero luego, cuando nuestro BS está en una polarización, estamos teniendo BS con signo negativo, porque aquí es positivo y aquí negativo,
Entonces ahí ya no tenemos más menos, sino tenemos menos con más, ¿verdad? Entonces ahí pasa a una polarización inversa, entonces no conduce. Bueno, entonces si nosotros le damos aquí, ¿verdad? Como nos muestra también en nuestra guía, nos va a abrir esto que estamos viendo. Entonces nosotros tenemos aquí a lo que sería a la izquierda todas las librerías, ¿verdad? Nosotros no podemos ir mezclando librerías, si no, no nos va a permitir entrelazar los dispositivos. Entonces, en nuestro caso, ¿verdad? Vamos a ir utilizando Simscape. Dentro de Simscape viene SimPower System, que son los dispositivos eléctricos, que es lo que vamos a manipular más. Otra forma, ¿verdad? Para no hacer esto, que es la forma más tediosa, es darle doble clic encima y escribir el nombre. Entonces, por eso aquí en la guía yo les voy y les muestro el circuito que vamos a montar, pero les voy dejando aquí los nombres. Entonces, nuestra fuente sería AC Voltage Surge. Entonces, si nosotros escribimos eso, nos sale esto, clicamos en él y nos va a introducir esto que es nuestra fuente de tensión, ¿verdad? Entonces, vamos así insertando. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Y muy útil es, supongamos aquí yo ya tengo esta fuente de tensión, entonces yo quiero copiar. Entonces, ¿cómo copio? Coloco el cursor encima y le doy clic, pero al derecho. Entonces, así voy copiando ese dispositivo. Otra cosa que también es bastante útil es si yo doy un solo, bueno, cuando yo copio tengo que darle clic y hacer un arrastre. Porque si yo le doy solamente el clic, me desplaza a estas opciones. Pero si yo hago el clic y doy arrastro, o sea, un arrastre, entonces ahí me genera una copia. Bueno, entonces yo voy a dar sin arrastrar y veo todas estas opciones que yo puedo utilizar. Por ejemplo, aquí en esta opción tenemos para rotar. Entonces ahí rotamos, podemos rotar en diferentes sentidos. O también podemos dar la vuelta. Entonces para dar la vuelta, entramos aquí y ahí. Entonces ven que cambió, porque ahora aquí está la polaridad está de este lado y originalmente estaba de este lado. No es muy visible con este dispositivo. Vamos a ver con el diodo va a ser mucho más visible. Entonces para que vaya siendo más práctico ir montando. ¿Ven? Entonces ahí giro. Nosotros aquí teníamos ánodo, cátodo y ahora tenemos del revés, tenemos cátodo y ánodo. Entonces por si nosotros quisiéramos conectar de una manera diferente. Bueno, entonces vamos a ir insertando AC Voltage Source. Y tenemos ahí, si yo doy doble clic, el izquierdo, me sale estas opciones, ¿verdad? Entonces esta sería la amplitud máxima. En este caso vamos a dejar por defecto. Pero la frecuencia vamos a utilizar 50, ¿verdad? Que es lo que tenemos en nuestra red. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, el resistor, lo que yo voy a hacer es esto. Branch, entonces en serie. Y me introduce este dispositivo. Yo al darle doble clic en izquierdo, me da esta opción. Entonces aquí yo puedo ir configurando. En este caso a mí solamente me interesa una resistencia, entonces selecciono R y así es como se vuelve una resistencia. Entonces yo esto conecto así, permitió hacer la conexión. Si yo escojo un dispositivo que no corresponde a la misma librería, no me va a permitir hacer esta conexión. Entonces, ¿cómo hago? Desde este cuadrado que vemos aquí como más en negrita, le doy un clic izquierdo y arrastro. Y voy hasta el otro terminal.
Bueno, entonces ahora yo quiero mi diodo. Entonces le doy doble clic izquierdo y escribo diodo. Y ven cómo hay diferentes tipos. Bueno, entonces si yo le doy, por ejemplo, el primero, no debería dejarme conectar. Vamos a esperar un ratito. Bueno, entonces este vemos claramente que es diferente. Entonces no pertenece y ven cómo no permite hacer el conexionado. Porque no corresponde a la librería. En el momento de escribir el nombre, ¿verdad? Acá nos va diciendo a qué corresponde. Entonces, el primero que utilizamos es de semiconductores y convertidores, pero nosotros dijimos que vamos a estar utilizando los que son eléctricos, ¿verdad? Que corresponden a SIMSK y SimPower System. Es lo que teníamos en nuestra guía aquí. Entonces, ahora que sí escogimos ya el que va acorde, nos permite unir. Entonces, ahora ya tenemos nuestro circuito. Entonces, vamos a ver, bueno, queda mejor si, no importa si, porque como están en serie, pero en los materiales van a encontrar más de esta forma. Primero el diodo y después la carga, que es la resistencia, pero no importa porque están en serie, entonces hacerlo de esta forma o de esta forma es lo mismo en este caso. Si yo ejecuto esto, ¿verdad? Yo no voy a poder visualizar nada, ninguna forma de onda. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Un equipo de medición. Entonces aquí tenemos un voltímetro, tenemos aquí un amperímetro. Entonces vamos a buscar, que sería este. Voltage Measurement, entonces es para medir la tensión. Entonces voy a medir la tensión en mi diodo y también en mi carga. Voy a girar para que quede un poco más estético, entonces así. Y voy a colocar otro sobre mi carga. Ahí. Entonces, para poder ver, necesito un scope, que es el que me va a estar mostrando la forma de onda de todo. Porque no podemos ver también la tensión senoidal. Entonces, en este caso, nos conviene usar lo de, en vez de rotar, hacer el espejo, ¿verdad? Entonces, esto podemos ejecutar. Antes de ejecutar, siempre cuando trabajamos con esta librería necesitamos insertar esto, que es un Power GUI. Entonces, de la misma manera ahí, y dimos Power GUI y nos va a salir el bloquecito. Sin este nos va a dar un error al momento de ejecutar. Entonces, tiene que estar esto. Esto que estamos viendo aquí nos determina cuánto queremos ver. Porque cuando nosotros tenemos así una senoidal, nosotros dijimos que tenemos 50 Hz. Para 50 Hz equivaldría a 0,02 segundos. Entonces de aquí hasta aquí es 0,02 segundos. Entonces si nosotros queremos ver otro ciclo, le damos más tiempo. Entonces yo en este caso no estoy interesada en ver mucho, entonces por eso le coloco 1 sobre 50 que es 0,02 segundos. Entonces ahora que ya tengo todo eso, le doy a Run. Va a tardar un poquito en ejecutar. Nos muestra aquí cuál es la situación. Y una vez que finaliza, vamos a poder ir revisando. Entonces, ahora ya podemos ver. Le doy doble clic izquierdo sobre mi scope. Y esta es mi senoidal perfecta que corresponde a mi fuente de tensión. Aquí, DS. Entonces, ahora voy a mirar la tensión sobre el resistor. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? ¿Verdad? Que porque incorporamos nuestro diodo, va a permitir el paso en el semiciclo positivo, pero no en el negativo. ¿Por qué?
porque está polarizado directamente con el semiciclo positivo de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es positivo, positivo, positivo. Desde este punto se vuelve negativo ahora. Entonces, durante toda esta zona está coincidiendo con nuestro ánodo. Entonces está polarizado directamente, por eso vemos que esto queda. Pero cuando la fuente se vuelve negativa, entonces es negativo con el ánodo, porque el ánodo es positivo, entonces ahí pasa a ser inversa y por eso bloquea. Ahora, si yo analizo, yo quiero ver la forma de onda dentro del diodo, en el diodo queda todo lo que no permitió el paso, ¿verdad? Porque él permitió el paso en la parte positiva y bloqueó en la parte negativa. Eso es lo que vemos en la carga. Pero eso que no permitió que pasara es lo que queda dentro suyo. De tal manera que si yo sumo la tensión aquí y la tensión aquí, voy a reconstruir mi senoidal. Si yo esto cambio, entonces todo cambia también. ¿Hay alguna duda o está todo? Está todo claro. Bueno, voy a dar la vuelta a esto. Ahí. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿verdad? Ahora va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? BS sigue siendo igual, ¿verdad? BS empieza con un semiciclo positivo y luego con uno negativo. Pero ahora ya no tengo ánodo y cátodo. Ahora tengo al revés, tengo cátodo y ánodo. Entonces, ¿qué implica eso? Que la polarización debe... Uy, no giré. Pensé que había girado, no giré. Ahora sí. Ahora sí, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que pasó? El primer semiciclo, que es positivo, está polarizado inversamente. ¿Por qué? Porque aquí está el terminal negativo de mi diodo. Yo di la vuelta a mi diodo. Entonces, por eso ahí él bloquea. Y luego, cuando mi fuente es negativa, como coincide con el lado negativo de mi diodo, entonces permite el paso. Entonces ahora se invirtió, ¿verdad? Porque esta forma de onda que acabamos de ver antes pertenecía al diodo, pero ahora pertenece a la carga. ¿Por qué? Porque cambié la polaridad, ¿ven? Entonces esto es positivo, negativo. El triangulito aquí nos muestra eso, que aquí es positivo, negativo. Sin embargo, aquí yo invertí la polaridad de mi diodo. Entonces por eso cambia la forma de onda.